Este hecho es el más antiguo que hemos rastreado, porque sucede en 1947, el año de iniciación de la historia contemporánea OVNI, luego de producido el hito fundador del empresario Kenneth Arnold, que el 24 de junio de ese año, mientras volaba en su avioneta sobre el monte Rainier, estado de Washington, en los Estados Unidos, vio 9 discos voladores en perfecta formación. Fue justamente Arnold quien bautizó al objeto con el nombre de plato volador. En su comunicación radial con el aeropuerto de Yakima, dijo: "I see flying 9 coffee saucer". Yo veo volando 9 tazas de café, 9 platos voladores. Volviendo al comandante Dahl, su historia está protagonizada por tripulantes del guardacostas, Puget Sound, Washington. Esto es lo que sabemos. Un día sin viento y muy soleado, el comandante Harold Dahl se dirigía en su embarcación hacia la isla Maury, cuando desde cubierta alzó la vista y vio, con gran sorpresa, sobre la superficie marina, 60 objetos ovales con ventanillas en forma de ojo de buey. De inmediato, profundamente impactado por la visión, procedió a tomar fotografías. La tripulación también se sintió impresionada. Rápidamente tomaron fotografías de estos extraños objetos, pero las naves se pusieron en movimiento para intentar la retirada, y una de ellas en veloz maniobra, rozó ex profeso a otra, de la que se desprendió una lluvia de metales incandescentes que cayeron sobre la embarcación y también sobre la cabeza del atónito Harold Dahl. Dahl y su tripulación buscaron de inmediato refugio en uno de los acantilados cercanos. Las naves desaparecieron de la superficie marina como por arte de magia. Cuando los metales que había sobre la embarcación se enfriaron, el comandante y su tripulación los recogieron y los transportaron en la nave hacia el puerto costero. Al día siguiente de mañana, Harold Dahl recibió la visita de un señor de negro que muy correctamente le aconsejó olvidar lo sucedido en la isla Maury. No haciendo caso a la advertencia peligrosa, el comandante Dahl se presentó ante sus superiores para dar cuenta del suceso, mostrar el material fotográfico y el hallazgo de los extraños metales. Tales superiores de Dahl dispusieron que el capitán Dawson, del Servicio de Informaciones Militares, fuera designado como custodio para transportar el hallazgo de Dahl en la isla Maury a la base norteamericana de Hamilton Field. Ni el capitán Dawson, ni su avión, ni los restos del metal llegaron jamás a destino. En el viaje, a 20 minutos de despegar, el capitán Dawson se estrelló con su avión en Kelson, Washington. Integrantes del Servicio de Informaciones Militares estadounidenses indicaron a Dahl que olvidara el acontecimiento, dando ellos por cerrado el caso en su departamento de investigaciones. Pero Harold Dahl, que había tomado fotografías, que los recordaba vivamente, que no podía dejar de encontrar sospechosa la muerte accidental del capitán Dawson, resolvió investigar por su cuenta. Al poco tiempo, el capitán Harold Dahl desapareció sin dejar rastro. Nunca más se supo de él. En una ocasión, la revista estadounidense Official UFO fue invadida por 3 hombres vestidos con trajes oscuros. Su objetivo, apoderarse de material confidencial. Durante el incidente casi provocan la muerte de uno de los empleados. Así lo relatan los propios directores de la publicación. Como muchas personas, tampoco dábamos crédito a esas historias aterradoras sobre organizaciones secretas que no responden a ningún gobierno conocido y que parecen tener propósitos destructivos. Pensábamos que todo era fruto de la imaginación, hasta que lo vivimos en carne propia. Los llamados hombres de negro nos visitaron personalmente y se llevaron nuestro archivo secreto. Fue entonces cuando empezamos a tomar en serio todas esas extrañas historias que circulan por el país. Todo ocurrió a las 6 de la tarde. Las oficinas ya estaban cerradas y solo quedaba Jeff Goodman, nuestro editor, trabajando en un proyecto especial. De pronto, recibió una llamada telefónica. Una voz profunda al otro lado de la línea dijo: "Por su seguridad personal le advierto, no indague demasiado en eso que usted llama fenómeno OVNI. No comprende la magnitud de lo que está investigando. El precio por su imprudencia podría ser mucho más alto de lo que imagina". Luego la llamada terminó. En ese momento lo tomamos a la ligera, como otra broma más, pero ahora sé que ser escéptico puede ser extremadamente peligroso.
A partir de esa llamada comenzaron a suceder cosas muy extrañas. Las líneas telefónicas emitían ruidos inexplicables. El tono cambiaba por un zumbido molesto. Sospechamos que nuestros teléfonos estaban intervenidos. Charles Cowley, editor asociado, notó un sedán negro estacionado frente a su casa por varios días. Luego ese mismo coche apareció frente a nuestra oficina en Nueva York. Al principio pensamos que era paranoia, pero cada vez se hacía más evidente que estábamos siendo vigilados por una organización poderosa y muy bien informada. Sabían exactamente quiénes éramos, dónde trabajábamos, a qué hora llamarnos y qué tipo de información manejábamos. Durante estos eventos contratamos a un nuevo asistente para el departamento de arte, un joven llamado Ron. Su apellido era difícil de recordar y en un principio parecía completamente normal. Sin embargo, pronto empezamos a notar actitudes inusuales. Por ejemplo, en una salida a almorzar con una secretaria, no sabía cómo usar los cubiertos y terminó pidiendo un sándwich que comió con las manos. Cuando ella le preguntó si estaba bien, él solo la miró de forma fría y desconcertante. Al día siguiente, Cowley recibió otra llamada. La misma voz grave de antes advirtió: «Usted no sabe cuán cerca está de la muerte. Lo hemos estado vigilando. Cada movimiento suyo es monitoreado. Tiene usted en su poder unas fotografías extremadamente sensibles. Si las publica, sería un suicidio». Luego silencio y el clic. Cowley no entendía a qué fotos se referían, hasta que se enteró que uno de nuestros fotógrafos independientes, Jack Blakey, había capturado por accidente la imagen de una figura humanoide translúcida flotando en el aire, acompañada de un objeto ovalado metálico. Todo ocurrió en Ohio, mientras el fotógrafo se dirigía a tomarle una foto a un psiquiatra que atendía a un supuesto abducido. Las fotos fueron llevadas de inmediato a la redacción y guardadas en la caja fuerte. Al día siguiente, 3 hombres con trajes negros y gafas oscuras irrumpieron en la oficina. Entraron al despacho del editor y le exigieron que entregara las fotografías. Goodman fingió ignorancia, pero uno de ellos lo empujó lentamente hacia el ventanal del piso 12, amenazando con arrojarlo si no cooperaba. «Cada segundo lo acerca más a su muerte», dijo. Los otros saqueaban todo buscando el archivo. Cuando finalmente encontraron las fotografías, se marcharon sin decir una palabra más. Lo más extraño fue que la policía, llamada justo cuando irrumpieron, llegó solo después de que se habían ido. Todo indica que esta organización no solo incluye humanos, sino también entidades no humanas. Según nuestras sospechas, el Pentágono podría estar relacionado con ellos, aunque no los controla directamente. Este testimonio fue publicado en la edición de enero de 1978 de la revista Official UFO y nos deja una inquietante conclusión. Una organización paralela, secreta y extremadamente peligrosa opera a nivel global, silenciando a quienes se atreven a revelar verdades que podrían cambiar todo lo que sabemos sobre nuestro mundo. La CIA conoce a los hombres de negro, pero no los alberga, y eso es aún más aterrador. En 1966, el coronel George P. Freeman, portavoz del ya extinto proyecto Blue Book del Pentágono, hizo una declaración impactante. Afirmó que ciertos individuos, vestidos con uniformes de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y portando credenciales oficiales, habían intentado silenciar a testigos de avistamientos de ovnis. Sin embargo, tras investigar, se descubrió que esas personas no pertenecían ni a la Fuerza Aérea ni a ninguna agencia gubernamental. Al verse perseguidos por agentes del FBI y la CIA, estos misteriosos personajes abandonaron los uniformes militares, ya demasiado comprometidos. Fue entonces cuando adoptaron su atuendo característico, trajes negros. Desde entonces los hombres de negro comenzaron a presentarse bajo distintas fachadas, como técnicos telefónicos, inspectores de seguros, o incluso como agentes de la CIA o el FBI. Una vez dentro de las casas de los testigos, redirigían la conversación hasta tocar el tema ovni, y ahí lanzaban una advertencia: era mejor no hablar del asunto, si querían evitar consecuencias. El miedo se extendió y muchos optaron por guardar silencio. Las historias se multiplicaron, algunas parecían absurdas, pero todas coincidían en lo esencial.
Finalmente, la situación llegó a un punto tan inquietante que el propio gobierno tuvo que intervenir, enviando a sus investigadores tras estos enigmáticos personajes. Pero sus esfuerzos fueron en vano. Los hombres de negro seguían apareciendo. En su libro Visitantes, Ivan Sanderson relata un inquietante encuentro nocturno. Una noche muy fría, un hombre insólito se presentó en la casa de una familia que había presenciado un avistamiento ovni. Se identificó como agente de seguros y pidió hablar con el dueño, diciendo que buscaba a alguien con su mismo nombre, posible heredero de una gran suma de dinero. Medía alrededor de 1.75 metros. Tenía la cabeza pequeña, piel muy pálida y un cuerpo delgado pero robusto. Vestía un traje negro con un gorro de piel, sin abrigo, a pesar del frío intenso. Al entrar mostró fugazmente una supuesta credencial oficial y luego la guardó rápidamente. Durante la conversación, también dejó entrever una placa sobre su camisa, que luego cubrió y retiró de inmediato. Solicitó 40 minutos para hacer preguntas. Curiosamente, durante los primeros 30 minutos se centró en hablar sobre una cicatriz en el pecho del dueño de casa, mencionando detalles tan precisos que ni siquiera su familia conocía. Al final dedicó los últimos 10 minutos a presentar un complejo acertijo, pidiendo ayuda para resolverlo. Luego se marchó. Durante la visita, la hija mayor notó algo extraño al moverse el pantalón del visitante. Observó un cable verde que salía de su pierna, introduciéndose en la carne a través de 2 puntos separados por una pequeña cicatriz. Alarmada, se escondió para espiar su salida. Aunque la zona estaba a oscuras, logró ver cómo un auto negro emergía del bosque cercano. Había más de 2 personas dentro. El hombre subió al vehículo y desaparecieron por la carretera. Nadie supo quién era. Lo cierto es que, tras el encuentro, el testigo guardó silencio absoluto. El caso fue cerrado y nunca más volvió a hablar del tema. El libro El caso de los ovnis, escrito por Maurice K. Jessup, también fue vinculado a la misteriosa actividad de los hombres de negro. Poco después de su publicación, una copia llegó a manos de F. Norte Furt, jefe de investigación naval en 1955. Lo extraño era que el ejemplar contenía múltiples anotaciones en los márgenes, hechas aparentemente por 3 personas diferentes, según indicaron los análisis de tinta, estilo de escritura y otros detalles técnicos. Estas anotaciones revelaban un conocimiento profundo sobre los ovnis, su origen, historia, funcionamiento y hasta detalles sobre los seres que los tripulan. La Oficina de Investigación Naval consideró las notas tan relevantes que emitieron un prólogo en el que afirmaban que podrían contener pistas claves sobre la naturaleza de la gravedad. Incluso si sus ideas desafiaban la ciencia convencional, no debían ser ignoradas. Se sospecha que los hombres de negro están detrás de este episodio. Jessup reconoció la caligrafía de uno de los autores de las anotaciones, su misterioso corresponsal Carl M. Allen, también conocido como Carlos Miguel Allende, pero cuando intentaron ubicarlo usando la dirección de sus cartas, nunca pudieron encontrarlo. Jessup, quien había investigado profundamente el llamado Experimento Filadelfia, tenía planeado reunirse el 20 de abril con el Dr. Valentin para cenar y entregarle un borrador con información relevante sobre ese mismo experimento. Sin embargo, nunca llegó a la cita. Ese mismo día, fue hallado muerto en su auto en el Parque Matheson Hammock, en el condado de Dade, Miami. Según el informe oficial, se trató de un suicidio por inhalación de monóxido de carbono, utilizando una manguera conectada al tubo de escape de su coche. Lo más inquietante es que, según un testigo que habló con el Dr. Valentine, dentro del vehículo no se encontró ningún borrador. Después de este incidente recién relatado, comenzaron a surgir también una serie de muertes sospechosas. Una de las más comentadas fue la del Dr. Maurice K. Jessup, ocurrida el 20 de abril de 1959 en el parque de Matheson's Hammock, en el condado de Dade, Estados Unidos. Y no fue la única. Hay varios casos más que, hasta el día de hoy, permanecen sin una explicación definitiva.
Una de ellas fue la del joven investigador británico Richard Turner, quien con solo 21 años de edad ya presidía el grupo investigador de ovnis de la Universidad de Cambridge. Falleció el 25 de julio de 1960 a causa de un agresivo cáncer, justo después de publicar un destacado trabajo sobre las misteriosas ruedas fosforescentes que se habían visto en el Golfo Pérsico. Su partida fue tan repentina como desconcertante. También está el caso del general francés Monsieur Aleret, miembro del Estado Mayor de Francia, quien perdió la vida a principios de 1968 cuando su avión a retropropulsión se estrelló en una ladera de Madagascar. Lo extraño fue que, siendo un experto piloto, giró en la dirección equivocada, hacia tierra firme, en lugar de dirigirse al mar abierto. Todo esto ocurrió poco después de que anunciara públicamente la creación de un centro oficial de investigación sobre los misteriosos objetos celestes. Otro caso que dejó muchas preguntas fue el del reconocido investigador James McDonald, autor del libro Los OVNI, el último desafío, muy difundido en Argentina y países vecinos. Su historia terminó de forma inesperada en el año 1971, en el desierto de Arizona, cerca de su ciudad natal, Tucson. Su colega y amigo, el Dr. Joseph Allen Hynek, fue la última persona en verlo con vida y siempre tuvo la impresión de que había algo extraño en todo lo ocurrido. Y no fueron los únicos. En los años siguientes se registraron más casos similares, fallecimientos atribuidos a enfermedades repentinas, como el del señor Waveney Girvan, director de la revista inglesa Flying Saucer Review, el capitán Edward Truppel, de la Fuerza Aérea Norteamericana, quien luchó por dar seriedad al fenómeno ovni desde su puesto oficial, o el ingeniero canadiense Wilbur Smith, creador del proyecto Magnet, relacionado con los sistemas de propulsión de estas misteriosas naves. También se nos fue el doctor brasileño Olavo Fontes, pionero en el estudio científico de abducciones extraterrestres tras su investigación en Brasil en 1957, y mi querido colega Hans Petersen, mayor de la Fuerza Aérea de Dinamarca y presidente de Scandinavian UFO Contact, quien incluso había disertado en la Cámara de los Lores en Inglaterra. Y esta lista no se detiene ahí. Todos estos eventos, presentados como simples accidentes o enfermedades, nos hacen pensar que quizás no fueron tan fortuitos como se quiso hacer ver. Existen fuertes indicios de que pudieron estar relacionados con una red de silenciamiento cuidadosamente organizada. Llevamos más de 4 décadas indagando en estos temas, y cada hilo que tiramos parece llevarnos más profundo en una trama donde la coincidencia rara vez tiene lugar. El 16 de noviembre de 1930, ocurrió un hecho desconcertante en el poblado esquimal de Anjiku, ubicado a 1.200 kilómetros al norte de Churchill, en Canadá. Los 50 habitantes del lugar desaparecieron sin dejar rastro. Al llegar, los investigadores encontraron en las chozas alimentos cocinándose sobre el fuego, rifles apoyados detrás de las puertas y prendas de vestir aún atravesadas por agujas, como si todos hubieran interrumpido sus actividades cotidianas de forma repentina, por razones que quizá jamás comprendamos. Hombres, mujeres y niños abandonaron sus hogares, sus provisiones, sus perros y embarcaciones, y se adentraron en la tundra helada, aparentemente atraídos por algo desconocido. De este suceso nace una hipótesis inquietante. Es posible que estos individuos hayan sido abducidos por seres con una tecnología muy superior a la nuestra, quienes los habrían sometido a algún tipo de lavado cerebral para transformarlos en androides humanos programados para cumplir una misión específica. Cabe destacar que los llamados hombres de negro suelen ser descritos como individuos de apariencia nórdica, con rasgos similares a los de los esquimales, lo que los haría ideales para mezclarse entre nosotros sin despertar sospechas. Esta teoría es respaldada por el investigador George Smith, quien plantea que estas entidades podrían provenir del Círculo Polar Ártico y estar vinculadas a antiguas tribus indígenas que, según él, estarían bajo el control de seres extraterrestres mucho más avanzados. En la noche del 16 de marzo de 1968, Cernissey y el comandante Bruce Cathy fue asignado para trasladar un avión de pasajeros
hacia la isla sur de Nueva Zelanda. El plan de vuelo incluía una escala en Wellington, la capital de esa isla, donde haría noche, y al día siguiente volaría al punto más austral del país, regresando el 18 de marzo con algunas paradas intermedias. Cathy, conocedor del valor de las fotografías que había tomado durante sus investigaciones sobre fenómenos inexplicables, decidió llevarlas consigo. No quería dejarlas solas en su casa. Durante su estadía en Wellington, se puso en contacto con un representante de las Fuerzas Aéreas estadounidenses. Le compartió su historia, le habló de su descubrimiento y le confesó que poseía fotografías de unas misteriosas antenas. Su intención era clara: dar a conocer al mundo su investigación. Bruce Casey era un hombre valiente y estaba decidido a revelar el misterio de los ovnis. Tras su breve estadía en Wellington, continuó el viaje hacia Invercargill. Ya había avisado a su embajada de que poseía aquellas fotografías. Aquella noche, se alojó en el gran hotel de la ciudad. Lo que sucedió allí le hizo sospechar que había personas dentro de Nueva Zelanda demasiado interesadas en esas imágenes. Después de una cena ligera, Cathy y su copiloto bajaron a la sala de estar del hotel para tomar un café y charlar. Esa noche también se hospedaban allí tripulaciones de vuelos internacionales. De pronto, una extraña orden le indicaron que su copiloto sería reemplazado por otro, enviado directamente desde Wellington, y que no pertenecía a su tripulación. El copiloto original aceptó sin problema. Cathy, sorprendido por la absurda maniobra, llamó a Wellington. Le dijeron que eran órdenes superiores. Aceptó. El nuevo copiloto se mostró muy interesado en las investigaciones de Cathy. Le pidió ver las fotos, argumentando que conocía del tema. Tras verlas, dijo que las antenas eran simples equipos de radioaficionados. Pero justo en ese momento, su conversación fue interrumpida. Dos individuos muy altos, vestidos con ropa oscura, se acercaron. Habían estado sentados a 2 mesas de distancia. En ese instante, Cathy guardaba las fotos dentro de un sobre, imposible de ver desde donde estaban ellos. Las colocó sobre su regazo y esperó. Uno de los hombres habló con una voz gutural. Le preguntó si le gustaba la casa deportiva de patos. La pregunta fue absurda. Cathy respondió que no tenía interés en eso. Al preguntarle si se hospedaban en el mismo hotel, el hombre dijo que sí, que era granjero y estaba celebrando su aniversario con su esposa, una mujer que, curiosamente, nunca apareció. El extraño tomó una silla y se sentó a su mesa. Cathy lo observó con atención. Un hombre de unos 45 o 50 años, muy alto, extremadamente delgado, con una extraña quemadura en la mejilla derecha, cabello gris claro, ojos claros, vivaces, vestía traje negro, camisa blanca, corbata negra, zapatos negros, tenía manos largas, finas, muy cuidadas, nada propias de un granjero. Luego de hablar de patos, el hombre cambió de tema. Quiso saber más sobre las antenas. El comandante le dijo que no era aficionado a los radioaficionados. Entonces, su supuesto copiloto se retiró, alegando cansancio. Cathy quedó solo con el extraño. Logró deshacerse de él con cierta brusquedad. Se levantó, guardó el sobre con las fotos y le dijo que debía irse a descansar. Bajó a recepción, aseguró el sobre con cinta adhesiva, escribió su nombre al frente y al reverso, y lo dejó en la caja de seguridad del hotel. Le entregaron un recibo. Luego llamó a su esposa en Auckland. Le contó lo ocurrido y preguntó si todo estaba bien en casa. Ella le dijo que sí. Cuando volvió a la sala, tanto el supuesto granjero como el copiloto habían desaparecido. Preguntó a otros tripulantes si habían visto salir a esos hombres. La respuesta lo dejó helado. Nadie los había visto entrar ni salir. Los hombres de negro seguían intentando silenciar a quienes, como Cathy, se acercaban a verdades ocultas, pero ya no estaban solos. Inspirados por su valentía, otros investigadores comenzaron a buscar esas mismas antenas misteriosas y las encontraron en Canadá, en ciudades como Quebec, Saint-Antoine-de-Tilly, Saint-Agapitville, Valley Junction y Leeds Village. En Estados Unidos, en Pennsylvania,
Salt Lake City, Bernal y otras. En Londres, sobre Bailey Street, Store Street y Windmill Street. Y también en Argentina, Bahía Blanca, Mar del Plata, Martínez, San Isidro y cerca del aeropuerto Camet. El planeta está cubierto de ellas. Ahora somos muchos los que desafiamos a los tristemente célebres hombres de negro. El conocimiento oculto está saliendo a la luz, y su brillo quema a quienes siempre quisieron mantenernos en la oscuridad. El caso fue relatado con detalle en Saucer News por James Morley. Todo comenzó una mañana de octubre, en Greenland, Long Island, Nueva York, cuando los ladridos de los perros despertaron a Joseph Henslick. Al asomarse, quedó impactado al ver un objeto circular flotando cerca del edificio de correos, no muy lejos de su casa. Corrió por su cámara y logró tomar varias fotos del extraño disco, el cual tenía una torreta en la parte superior con ventanas visibles. El objeto estaba lo suficientemente bajo como para que las imágenes prometieran ser impresionantes. Efectivamente, 2 días después, cuando le devolvieron los negativos, comprobó que eran nítidos, pero también comenzó su verdadera pesadilla. Esa misma noche, alrededor de las 3 de la mañana, 2 hombres desconocidos lo esperaban en su casa. Eran de complexión media, piel muy morena y cabello negro. Vestían pantalones ajustados, suéteres hasta el cuello y chaquetas negras que, según Henslick, parecían pijamas o smokings. Uno de ellos, con un acento que le pareció escandinavo, dijo: «Queremos hablar con usted, pertenecemos al gobierno». No mostraron ninguna credencial, justificando que trabajaban para una agencia secreta. Lo más inquietante fue que demostraron saber detalles muy personales sobre su vida. Le dijeron directamente que sabían que había tomado fotos auténticas del ovni y, por el bien de su familia, le exigieron que las entregara. Henslick dio una respuesta ambigua. Esa noche revisó los negativos con lupa y notó marcas en el objeto, aunque las copias no eran lo suficientemente claras para leerlas. Al día siguiente, a la misma hora, los hombres regresaron. Esta vez eran 3, vestidos igual. Ante su negativa inicial, lo amenazaron sutilmente. Finalmente, cedió y les entregó los negativos. Los examinaron con linterna y se fueron, advirtiéndole que no hablara del tema ni mencionara las fotos. Lo más desconcertante fue que, a pesar de vivir en una zona apartada, nunca vio un vehículo cerca. Cómo llegaron y cómo se fueron, nunca lo supo. Desde entonces, los hombres de negro siguieron actuando sin que se les pudiera detener, y sus orígenes siguen envueltos en misterio. Algunos los vinculan con seres divinos, otros con sobrevivientes de civilizaciones extraterrestres extintas. Charles Mund, de Flagstone, Arkansas, vivió y aún vive una de las experiencias más aterradoras relacionadas con los ovnis y los enigmáticos hombres de negro. Todo ocurrió a mediados de agosto de 1977. Mund había vuelto del trabajo alrededor de las 9:15 de la noche y, antes de irse a dormir, salió a cerrar las ventanas de su coche, que estaba estacionado frente a su casa. Fue entonces cuando notó unas luces extrañas moviéndose rápidamente entre las copas de los árboles. Al principio pensó que eran luciérnagas, pero las luces crecieron en tamaño y se hicieron mucho más intensas. Lo que veía no eran insectos, sino misteriosas naves voladoras. La luz que emitían era tan fuerte que iluminaba la calle y el jardín como si fuera de día. Mientras observaba todo esto con asombro, se dio cuenta de que no estaba solo. Debajo del árbol, justo donde brillaban las luces, había 2 hombres vestidos completamente de negro. Mund quiso acercarse, pero algo lo detuvo. Uno de ellos lo miró de manera fría e inexpresiva. Un instante después, ambos hombres se dieron la vuelta al mismo tiempo y se desvanecieron en la oscuridad. Fue justo entonces cuando Mund sintió que una especie de rayo atravesaba su cuerpo de arriba a abajo. Una vibración intermitente comenzó a recorrerle el cuerpo, seguida de un hormigueo extraño. No era una sensación dolorosa, ni le provocaba miedo, pero sí sentía que algo dentro de él estaba cambiando
como si su ritmo biológico se hubiera alterado. Lo peor vino después. Apenas se recuperó el control, corrió dentro de su casa para contarle a su esposa, Lisa, lo que había vivido. Pero ella no lo reconoció. Lo miró con desconcierto y le preguntó quién era y qué quería, como si estuviera frente a un extraño. Luego corrió a la puerta, abrió y gritó: «Charles, ven, un hombre ha entrado en la casa», refiriéndose a él como si él no fuera Charles Munt. Sin entender qué estaba pasando, Munt fue al espejo y se quedó paralizado. Lo que vio reflejado no era su rostro, era otra cara. Una cara que no era la suya. Según él, desde aquel día su cuerpo y su rostro ya no le pertenecen. Asegura que sus moléculas fueron alteradas y que otra identidad fue impuesta sobre él. Aún conserva sus recuerdos, sabe que es Charles Munt, pero su esposa, sus amigos y quienes lo conocían ya no lo reconocen. Lo perdió todo, su vida, su identidad, su nombre. Otra víctima de los extraños y oscuros. Hombres de Negro, una organización con capacidades más allá de lo que podemos imaginar. El ingeniero OA, un hombre de inteligencia excepcional, fue un asesor clave en el área de psicotrónica y física dentro de mi organización. Hacia 1976, estableció definitivamente su laboratorio de investigación dedicado a la psicotrónica y a la energía humana, trabajando especialmente los fines de semana. Una mañana de sábado, OA recibió una llamada de un hombre que se presentó como el ingeniero Pérez. Le dijo que estaba al tanto de sus investigaciones y que casualmente se dedicaba al mismo campo. Mostrando gran interés, le propuso colaborar con él y acordaron encontrarse esa misma tarde en el laboratorio. Alrededor de las 17, Cinto Pérez apareció. Era delgado, de estatura promedio, vestido con un traje oscuro, corbata y camisa, con una tez oscura, como bronceada por el sol, y el cabello negro. Al conversar, demostró un conocimiento profundo del tema y pareció realmente interesado en participar. Se puso al tanto de todos los proyectos y prometió volver al día siguiente para colaborar más activamente. Justamente, UE estaba trabajando en ese momento en la mejora de la máquina Kirlian, enfocándose en la kirliangrafía, es decir, la fotografía de energías humanas no visibles al ojo humano mediante técnicas psicotrónicas. Cuando Pérez regresó al día siguiente y comenzaron a trabajar juntos, cosas extrañas empezaron a suceder. Las bombas del aparato Kirlian se quemaban constantemente, las fotografías salían veladas, incluso hubo un principio de incendio en el laboratorio. Además, comenzaron a desaparecer pruebas inéditas, muy valiosas relacionadas con la fenomenología Kirlian. OA comenzó a sentirse desanimado. Aunque reconocía que Pérez era un experto en la materia, había algo en él que no le inspiraba confianza. Sin embargo, como era tan amable y generoso, le costaba decirle que no. Pérez le ofrecía insistentemente películas, rollos fotográficos y piezas electrónicas, sin cobrarle nada, pero todo fallaba. Le sugería a OA que cerrara temporalmente el laboratorio y que le dijera a Pérez que estaba desmotivado, que las investigaciones no avanzaban. Así lo hizo. Para su sorpresa, Pérez reaccionó con alegría, diciendo que a él le pasaba lo mismo y que, casualmente, una empresa de electrónica le había ofrecido un puesto en Perú. En una semana se iría del país, pero antes pasaría a despedirse. La despedida fue impactante. Pérez llegó vestido como un verdadero caballero, traje negro, zapatos negros, corbata negra, camisa blanca, cartera negra en mano. Lo esperaba en la puerta un largo sedán negro, de marca irreconocible, conducido por un chofer vestido de manera idéntica a él. Al despedirse del ingeniero, le dijo con una sonrisa: «Veo que has cerrado el laboratorio. Bueno, después de todo, nuestra labor fue fructífera. Adiós». En 1978,
Pudimos confirmar que Pérez estaba en Perú. Llamó en 2 ocasiones desde ese país para saber cómo estábamos. Agradecemos al ingeniero Pérez la lección que nos dio. Sin duda, nuestra investigación tiene una importancia que aún no comprendemos del todo. Tal vez ellos estén entre nosotros, pero cada vez son menos, porque cada vez más somos los que vemos salir la luz. Un hombre con un aspecto inusual se acercó a ella. Él vestía completamente de negro. Estaba demasiado alto y parecía incómodo. Aunque en un principio pensó que estaba simplemente observando el periódico, su comportamiento la dejó intriga. Su postura rígida y las miradas constantes a su alrededor empezaron a parecer sospechosas. Parecía estar vigilándola. Fue en ese momento cuando la mujer, sintiendo que algo no estaba bien, decidió no darle importancia. Sin embargo, algo fuera de lo común sucedió más tarde. El esposo de la mujer, al enterarse del encuentro extraño, decidió investigar y fue de nuevo a la misma terminal para buscar al hombre, pero no lo encontró. La situación se volvía más extraña con cada momento. Pasaron los días y finalmente la mujer se dio cuenta de que el hombre la había estado siguiendo por la ciudad, de un lugar a otro, siempre en la misma postura, leyendo un periódico que parecía no terminar nunca. Ella pensó que sería una simple coincidencia, pero el hombre la seguía constantemente, sin que ella pudiera comprender por qué. Incluso la situación tomó un giro aún más inquietante cuando el hombre parecía aparecer de nuevo, esta vez en diferentes taxis, mientras ella intentaba escapar. La misma escena se repetía sin cesar. El miedo creció cuando, en un momento, el taxista en el que viajaba la mujer le confesó que también había visto a estos extraños hombres, quienes la seguían de manera persistente. En ese instante, la mujer se dio cuenta de que, sin lugar a dudas, algo extraño y siniestro estaba ocurriendo. El taxista, al igual que ella, parecía estar involucrado en algo siniestro y más allá de su comprensión. A pesar de las dudas que la mujer tenía sobre si todo esto era una coincidencia o si era algo más siniestro, lo que vivió aquel día en 1981 jamás dejó de perseguirla. El enigma del hombre de negro siguió siendo una incógnita para ella, que no pudo encontrar respuesta a esa misteriosa figura que la acechaba en las sombras.